Buenas tardes, soy la doctora Cecilia Magdalena Pavón Hernández. Es un gusto para mí compartir este foro con ustedes. Agradezco al comité organizador la invitación para participar en este 23º Congreso Internacional de Imagenología. Esta presentación tratará de la evaluación por imagen de la secreción del pezón. La secreción por el pezón es un síntoma relativamente frecuente. Este representa el tercer síntoma más común de patología mamaria, precedido de la mastalgia y la masa palpable. Su prevalencia es de 4.8 a 7.4% y representa el 5% de todos los síntomas mamarios. Se estima que aproximadamente un 80% de las pacientes del sexo femenino presentará un episodio de secreción por el pezón durante su vida fértil. La secreción del pezón se define como el drenaje directo de los ductos mamarios que se identifica macroscópicamente sobre la superficie del pezón. Esta puede deberse a un exceso de secreciones debido a causas fisiológicas u hormonales o bien a la presencia de lesiones. Estas lesiones pueden ser masas que condicionan obstrucción o bien lesiones localizadas dentro de las estructuras ductales que bloquean el sistema de drenaje ductal o que generan exceso de secreción dentro del ducto. La secreción del pezón, con base en su origen y características, se puede dividir en lactacional, fisiológica y patológica. La secreción lactacional se considera una producción normal de leche. Esta se da durante el embarazo y la lactancia y puede persistir incluso un año después del parto o posterior al cese de la lactancia. Cuando esta secreción láctea ocurre en mujeres sin historia reciente de embarazo o lactancia, se le llama galactorrea y generalmente afecta ambas mamas involucrando múltiples ductos y resulta de un incremento inadecuado en la liberación de prolactina, generalmente debida a un prolactinoma. La secreción fisiológica del pezón es una condición benigna que tiende a guardar algunas características. Esta usualmente es bilateral, involucra múltiples ductos y se asocia a manipulación del pezón. En cuanto a su color, esta puede ser blanca, verde, amarilla u oscura. En general, esa es la secreción con este aspecto, a lo cual llamamos telorrea. Algunas causas de este tipo de secreción son el hipotiroidismo o bien puede ser efecto secundario a algunos medicamentos. La secreción patológica del pezón se define como aquella que es clara o cerosa, cero sanguinolenta o sanguinolenta, a lo cual llamamos telorragia. Generalmente es espontánea, es unilateral y ocurre por un ducto único. Algunos autores establecen que la secreción por el pezón que muestre por lo menos una de estas características debe ser considerada patológica. Frecuentemente, esta es causada por una lesión benigna, como papiloma intraductal en el 35 a 56% de los casos, o bien ectasia ductal, del 6 al 59%. Sin embargo, se ha documentado malignidad subyacente en el 5 a 33% de los casos de las pacientes con secreción patológica que son llevadas a biopsia. Por eso, este tipo de secreción debe ser estudiada. Con base en esto, el resto de esta presentación la enfocaremos al estudio de la secreción patológica del pezón. El abordaje diagnóstico inicial de las pacientes con secreción patológica del pezón incluye desde luego la historia clínica y la exploración física. La historia clínica juega un papel importante en la evaluación de la probabilidad de malignidad, y es que existen algunos factores que son importantes predictores de malignidad en presencia de este tipo de secreción. Aquí debemos considerar a las pacientes portadoras de mutaciones en los genes BRCA1 o 2, así como a las pacientes con historia personal de cáncer ipsilateral. Existen resultados publicados desde los años 70 que establecen que el riesgo de malignidad incrementa con la edad y que este es mayor en pacientes por arriba de 50 años. Otro factor predisponente importante es el antecedente de biopsia con diagnóstico de atipia. La exploración física está encaminada a la detección de masas palpables o hallazgos asociados. Aquí, la exploración o inspección del pezón es importante y esta deberá realizarse con lámpara de aumento. Se deberá estudiar el color de la secreción, si es uni o bilateral, el número de ductos afectados y la frecuencia.
es decir, si es persistente o intermitente. Ocasionalmente puede no valorarse objetivamente el color de la secreción. Generalmente, esta, al ser espontánea, la paciente la refiera al sentir su ropa húmeda o al identificar la mancha sobre alguna de sus prendas. Entonces, es más objetivo cuando logramos obtener un poco de esta muestra sobre una gasa blanca. Eso nos permitirá identificar mucho mejor el color de la secreción. Múltiples estudios muestran que en las pacientes que cursan con secreción patológica del pezón, la probabilidad de malignidad incrementa cuando coexisten hallazgos radiológicos o masa palpable. Gulay y colaboradores reportaron años atrás que la secreción patológica del pezón que se acompaña de masa palpable tiene una probabilidad de malignidad de 61.5%, mientras que aquellas pacientes que presentan secreción patológica únicamente tienen una probabilidad de malignidad de 6.1%. Aunque la imagen convencional incluye mastografía y ultrasonido, estas modalidades no siempre excluyen un proceso maligno subyacente, de manera que se han propuesto algunos otros recursos diagnósticos que vamos a detallar más adelante. A pesar de ello, debido a que diferenciar entre una causa benigna de una causa maligna como etiología de la secreción patológica no siempre es fácil, la escisión quirúrgica de los ductos mayores se ha considerado por muchos años una opción de manejo útil, sobre todo en pacientes con secreción de sospecha y evaluación convencional negativa, es decir, exploración física, mastografía y ultrasonido negativos. Esto es porque se considera que este procedimiento aporta tanto un diagnóstico definitivo como la erradicación del síntoma. Sin embargo, no todos los clínicos apoyan este abordaje, y es que los patólogos no siempre identifican la causa de la secreción. Además, la escisión de los ductos mayores no es un procedimiento recomendado en pacientes en edad reproductiva. Se ha establecido también que más de un 20% de lesiones asociadas a secreción patológica del pezón se localizan a más de 3 centímetros de distancia del pezón y entonces podrían no ser excindidas con este procedimiento. Esto justifica un abordaje preoperatorio minucioso que años atrás incluía ductografía y más recientemente resonancia magnética. Otro punto a considerar es la localización preoperatoria de la lesión para asegurar que ésta sea excindida. La secreción por el pezón en el paciente masculino es un síntoma poco frecuente. Sin embargo, siempre se debe considerar de sospecha y requiere abordaje diagnóstico debido a su fuerte asociación con malignidad. Algunos estudios mostraron la presencia de carcinoma en 23 a 57% de los hombres que presentaban secreción por el pezón. En la mayoría de los hombres que presentan secreción con estas características, se corrobora sospecha clínica en la exploración física. Sin embargo, se debe realizar un abordaje diagnóstico que incluya mastografía y ultrasonido en presencia de secreción de sospecha, ya sea en pacientes que cursen con o sin lesión palpable. Se ha documentado que aproximadamente un 25% de pacientes masculinos con diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante cursa con secreción patológica del pezón y que además estos tienden a presentar adenopatías axilares al momento de diagnóstico. Se ha hablado también de calcificaciones de sospecha en un 13 a un 30% de los casos. En el caso de la galactorrea en el hombre, esta generalmente se debe a causas endócrinas u hormonales, y aquí el abordaje es más clínico que por imagen. Entremos ahora en materia de las distintas modalidades de imagen. La mastografía es el paso inicial en la evaluación de pacientes con secreción patológica del pezón, pero esta se realiza dependiendo de la edad. Se realiza en todas las pacientes mayores de 40 años. En las pacientes de 30 a 39 años se realizan aquellas conocidas de alto riesgo y la utilidad es la detección de calcificaciones. En las pacientes menores de 30 años se realiza cuando se cuenta con un ultrasonido con hallazgos de sospecha. En cuanto a la tomosíntesis, recordemos que esta puede disminuir el efecto de enmascaramiento de una lesión por sobreposición de tejido normal, así como revelar la verdadera naturaleza de hallazgos falsos positivos. En realidad, no hay resultados publicados acerca de la especificidad de la tomosíntesis comparada con la mastografía digital en la evaluación de la secreción por el pezón.
Sin embargo, es bien sabida su gran utilidad para mejorar la caracterización de lesiones no calcificadas comparada con la mastografía convencional. El protocolo realizado es el que todos conocemos. En el caso de aquellas pacientes que cuenten con mastografía de tamizaje reciente, solamente se realizará mastografía de la mama afectada cuando esta mastografía tenga más de 6 meses. Los hallazgos mastográficos que buscaremos son aquellos que suelen asociarse a malignidad y que pueden estar representados por calcificaciones, masas, asimetrías focales o bien ectasia ductal, sobre todo si esta es asimétrica, aunque también podría no identificarse alteración mastográfica alguna. La mastografía tiene una baja sensibilidad, que es de 7 a 26%, y una limitada especificidad en la detección de lesiones retroareolares, las cuales frecuentemente son pequeñas, son intraductales y no calcificadas. Por eso es que, de considerarse necesario, debemos recurrir a la toma de conos de compresión o bien magnificaciones. La ectasia ductal puede identificarse como un aumento en la densidad en la región retroareolar, pudiendo ocasionalmente reconocer algunas densidades tubulares o que sugieren la presencia de nódulos. De considerarlo clínicamente necesario, podríamos recurrir a la toma de conos de compresión. La mayoría de los casos de excreción patológica del pezón se deben a papilomas intraductales. Los hallazgos mastográficos que orientan a esta posibilidad son los ductos dilatados asimétricos, las masas circunscritas retroareolares o bien la presencia de calcificaciones puntiformes. Se ha documentado que más de un 12% de pacientes con carcinoma ductal in situ presenta secreción patológica del pezón. Recordemos que este generalmente se detecta como calcificaciones finas, lineales, discontinuas o ramificadas, con distribución lineal o segmentaria, y menos frecuente como masas, asimetrías focales o distorsión de la arquitectura. En este caso, podemos identificar en la región retroareolar estas imágenes nodulares, que bien pueden ser masas o representar trayectos ductales ectásicos. Y reconocemos también la presencia de algunas calcificaciones. Entonces, es válido recurrir a la toma de conos de compresión o bien conos magnificados, lo cual nos ayudará a caracterizar mejor los márgenes de estos nódulos si los hubiera y a caracterizar confiablemente la morfología y distribución de las calcificaciones. El ultrasonido generalmente tiene un mejor desempeño que la mastografía en la detección de lesiones intraductales. En el estudio de la secreción patológica del pezón, el ultrasonido puede identificar lesiones que no fueron visibles en la mastografía de un 63 a un 69% de los casos. Además, es bien conocida su utilidad para diferenciar benignidad de malignidad de los hallazgos que se identifican mastográficamente. Se ha reportado que el ultrasonido por sí solo para la detección de malignidad subyacente en pacientes con secreción patológica del pezón tiene una sensibilidad de 56 a 80%, una especificidad de 61 a 75%, valor predictivo positivo del 29 al 39% y valor predictivo negativo de 90 a 91%. Es de suma importancia realizar una adecuada exploración ecográfica de la región retroareolar, que generalmente incluye el uso de transductores de alta frecuencia, el uso de gel tibio y control de la temperatura ambiente para evitar la contracción de la musculatura del pezón y la areola, así como el uso de distintas maniobras para la óptima evaluación del pezón y la región retroareolar. En cuanto a los hallazgos ecográficos, se puede identificar ectasia ductal, que se define como aquel trayecto ductal con más de 3 milímetros de calibre y en el cual se debe estudiar el contenido, que puede ser anecoico o con debris. En pacientes con secreción patológica del pezón que muestren ectasia ductal focal con contenido anecoico, se debe realizar biopsia, ya que este hallazgo se observa en la mitad de los casos de papilomas y hasta en un 14% de los casos de carcinoma ductal in situ. Existen otros hallazgos ecográficos relevantes que debemos tener presentes. Por ejemplo, la ectasia ductal focal, sobre todo si tiene localización periférica,
el ducto con margen irregular o con engrosamiento de la pared de este, o bien nódulos intraductales con sombra posterior. Estos son hallazgos que deben categorizarse BIRADS 4. Los papilomas generalmente se presentan como nódulos hipoecoicos con un pedículo vascular central. La modalidad Doppler generalmente es de utilidad para diferenciar la secreción viscosa intraductal de un nódulo con pedícula vascular. Una correcta exploración ecográfica incluye obtener imágenes en dos ejes de los trayectos ductales si es que estos se encuentran ocupados y seguirlos en la medida de lo posible. Aunque en algunos casos el debris dentro del ducto puede ser móvil y compresible, no siempre es fácil distinguir este de la presencia de nódulos intraductales. Estos son hallazgos de una paciente que cursaba con secreción patológica del pezón izquierdo. A ella se realizó biopsia con aguja de corte guiada por ultrasonido de los hallazgos encontrados en ambas regiones retroareolares. El resultado histopatológico fue hiperplasia ductal usual e hiperplasia y cambio de células columnares sin atipia de la lesión retroareolar derecha. En el caso de la lesión periareolar izquierda, el resultado fue hiperplasia ductal usual. Siempre, en los hallazgos encontrados retro o periareolares, es importante demostrar su relación con el tejido adyacente. El hecho de no identificar ectasia ductal no descarta la posibilidad de papiloma, y siempre debemos medir la distancia al pezón de estos hallazgos. Otro caso de papiloma en paciente con secreción patológica del pezón, en el que no se identifica trayecto ductal ectásico adyacente. Este hallazgo más bien corresponde a un complejo sólido quístico. Aquí identificamos el componente sólido dentro de esta lesión quística y la cual muestra importante vascularidad, lo cual nos orienta al diagnóstico y nos ayuda a excluir algunas otras posibilidades, como la presencia de un coágulo dentro de una lesión quística o debris que se encuentre compactado. Aunque el ultrasonido muestra mayor sensibilidad que la mastografía, su baja especificidad puede deberse a falsos positivos causados por lesiones creadas por la pared de un ducto con trayecto tortuoso, bien por fibrosis intraductal o periductal, por la presencia de coágulos adheridos a las paredes del ducto o bien por secreciones espesas que llegan a compactarse. Otra utilidad del ultrasonido es la guía de biopsias y la localización preoperatoria de lesiones. Cuando el ultrasonido se realiza posterior a una ductografía positiva, el ultrasonido puede demostrar mejor la extensión y la localización de la lesión. En comparación con la ductografía, su ventaja es la habilidad para visualizar anormalidades más allá que solo en el interior de los ductos. Asimismo, el second look posterior a una resonancia magnética es importante y de la misma manera puede caracterizar mucho mejor la localización y la extensión de las lesiones. En el caso de la elastografía, realmente no hay muchos resultados publicados respecto a su utilización. Kuo y colaboradores en 2016 reportaron resultados en el estudio de cerca de 400 pacientes en las que se identificaron 404 lesiones. Ellos reportan una sensibilidad para malignidad del 90% y un valor predictivo positivo de 43.5%. La citología de la secreción patológica del pezón no ha demostrado ser efectiva para diferenciar lesiones benignas de lesiones malignas. Esta tiene baja sensibilidad, llegando a presentar falsos negativos hasta en un 50%. Por lo tanto, no es un procedimiento que se recomiende de rutina en el estudio de la secreción patológica del pezón. A pesar de no ser un procedimiento realizado rutinariamente, sí es conveniente mencionar la importancia de una técnica correcta para el proceso de la muestra, así como de la lectura por un citopatólogo. La Academia Internacional de Citología desarrolló el sistema Yokohama para el reporte citopatológico de la biopsia aspiración con aguja fina de mama, que es el sistema que se usa actualmente. Este se clasifica en 5 categorías que se establecen por el riesgo de malignidad. Les voy a presentar 2 casos. Este primer caso es una paciente en el que claramente podemos identificar
esta asimetría focal hacia el cuadrante superior externo de la mama derecha y que se asocia a calcificaciones de franca sospecha. En este caso, la paciente cursaba con telorragia importante. Entonces, en ella se decide, además de la biopsia, realizar citología de secreción. El resultado de la citología es una categoría 5, correspondiente a un resultado maligno y que conlleva un riesgo de malignidad de 99 a 100%. Por supuesto, se realiza la biopsia con aguja de corte que reporta foco de carcinoma ductal infiltrante asociado a carcinoma ductal in situ de alto grado. En este siguiente caso, podemos identificar distorsión de la arquitectura y calcificaciones de sospecha también en el cuadrante superior externo de la mama derecha. En este caso, la paciente cursaba con franca telorragia, pero en la mama izquierda. A pesar del estudio minucioso y de que todas nuestras pacientes que llegan por primera vez para hacer diagnóstico se realiza tomosíntesis, no se identificaban francos hallazgos de sospecha en la mama izquierda. Se decide también hacer citología de secreción, pero previo a esto se hace el ultrasonido. Entonces, en la mama derecha documentamos la lesión que corresponde al hallazgo mastográfico y en la mama izquierda identificamos este nódulo irregular hipoecoico de márgenes indistintos y espiculados, localizado en radio 3 a 5 centímetros del pezón. En ella, el resultado de la citología de secreción de la mama izquierda corresponde a una categoría 4 que corresponde a sospechoso de malignidad. Aquí el riesgo de malignidad es de 84 a 97% en esta categoría. La biopsia de la mama izquierda con aguja de corte es foco de carcinoma ductal infiltrante asociado a carcinoma ductal in situ de grado intermedio. Y en la mama derecha, la paciente tiene un carcinoma ductal infiltrante grado 2. Por mucho tiempo, la galactografía fue considerada el estándar de oro en el estudio de la secreción patológica del pezón con mastografía y ultrasonido negativos. La ductografía tiene la habilidad de demostrar lesiones muy pequeñas en un ducto específico. Sin embargo, es un estudio invasivo que puede causar molestia y dolor. Se estima que cerca del 10% de las galactografías son técnicamente inadecuadas. Para la realización de este estudio debe haber secreción al momento del mismo, para que la cánula pueda ser colocada en el ducto correcto. De canular el ducto incorrecto, este será un estudio no diagnóstico que requerirá repetirse en 1 o 2 semanas. La ductografía no se recomienda durante la lactancia o en pacientes con mastitis activas. La hipersensibilidad a medios de contraste yodados, así como antecedente quirúrgico previo que haya afectado los ductos mayores, son contraindicaciones para la realización de este estudio. Los hallazgos significativos que pueden encontrarse en una ductografía como causas de secreción patológica del pezón incluyen defectos de llenado, obstrucción total o parcial del ducto, distorsión ductal o bien pared irregular del ducto canulado. Las distintas series publicadas reportan para la galactografía en la detección de cáncer en pacientes que cursan con secreción patológica del pezón, una sensibilidad de 75 al 100%, una especificidad de 6 a 49%, un valor predictivo positivo de 16 a 18% y un valor predictivo negativo de 93 a 100%. Para la detección en este grupo de pacientes de lesiones de alto riesgo, la sensibilidad es de 75%, especificidad de 53%, un valor predictivo positivo de 22% y un valor predictivo negativo de 92%. Aunque la ductografía es más sensible que la mastografía y el ultrasonido, esta tiene menor especificidad que estas dos modalidades de imagen. En realidad, es difícil distinguir la benignidad de malignidad en lesiones identificadas en la galactografía. Además de que una galactografía negativa no es confiable para excluir malignidad subyacente, documentándose falsos negativos de 20 a 30%. Este es un caso de una paciente que cursa con
secreción serosa derecha y secreción sanguinolenta izquierda. En este caso, identificamos únicamente ectasia ductal derecha y en el caso de la mama izquierda podemos identificar el trayecto ductal que se llena con medio de contraste. Sin embargo, identificamos un defecto de llenado hacia la profundidad media de los cuadrantes externos. La resonancia magnética es una modalidad de imagen útil en el diagnóstico y manejo de la secreción patológica del pezón, particularmente en aquellos casos con mastografía y ultrasonido negativos, ya que se ha establecido que la resonancia magnética puede identificar la causa de la secreción patológica de un 19 a un 96%. La resonancia aporta una excelente visualización de los ductos dilatados y su contenido sin la necesidad de canular el ducto, además de que muestra la patología realzada con buen detalle, proporcionando así información funcional, además de los detalles morfológicos proporcionados por la mastografía y el ultrasonido. La resonancia magnética es superior a la mastografía y el ultrasonido para determinar la localización y extensión de una lesión. Esta tiene una alta sensibilidad en la detección de lesiones papilares, así como de carcinomas in situ e infiltrantes. Val y colaboradores reportaron para la resonancia magnética en pacientes con secreción patológica del pezón una sensibilidad de 100%, especificidad de 68%, un valor predictivo positivo de 37% y valor predictivo negativo de 100% para la detección de malignidad. El hallazgo principal en pacientes con secreción patológica del pezón es el realce no masa. Si este tiene una distribución lineal o segmentaria, es más probable que se asocie a malignidad. Los papilomas intraductales se observan como masas circunscritas con realce homogéneo. Sin embargo, en algunas ocasiones se pueden identificar realces no masa de distribución ductal o segmentaria, tanto en papilomas como en papilomatosis. En el caso de los ductos dilatados, estos se observan hiperintensos en secuencias T2 y se observan como áreas de alta intensidad de señal en las secuencias T1 precontraste si el contenido luminal es altamente proteináceo o hemorrágico, lo cual puede simular un realce lineal o segmentario. Para diferenciar estos dos escenarios, se deben evaluar tanto las secuencias precontraste y la sustracción digital. Aquí podemos identificar en estas secuencias T1 precontraste la presencia de trayectos ductales que muestran alta intensidad, posiblemente en relación al contenido proteináceo o hemorrágico dentro de los mismos. En este otro caso, se identifican trayectos ductales ectásicos, identificando uno con realce de aspecto arrosariado, así como una imagen que muestra un ducto hiperintenso en el cual se identifica lo que parece un nivel, posiblemente en relación al componente hemático. Otro punto a favor de la resonancia magnética es que permite la identificación de lesiones en conductos periféricos que están muy posteriores, más allá del área normalmente explorada en la excisión de los conductos mayores o en la ductografía o incluso en el ultrasonido dirigido. Y estas lesiones pueden ser biopsiadas guiadas por resonancia magnética. En comparación con la ductografía, en la cual solamente se puede evaluar el ducto canulado, la resonancia magnética permite la evaluación en un mismo momento de todo el sistema ductal, cosa que es favorable, ya que tanto los carcinomas in situ como los papilomas suelen afectar más de un ducto. Existen muchos resultados publicados que aportan significativas diferencias entre la resonancia magnética con contraste y la ductografía. Manganaro y colaboradores evaluaron retrospectivamente 53 pacientes que presentaban secreción unilateral sanguinolenta y cero sanguinolenta. Ellos encontraron una significativa diferencia en la sensibilidad entre la resonancia magnética con contraste, que fue de 98%, y la galactografía, que fue de 49%, para identificar patología ductal. Dentro de la patología ductal en general, ellos consideraron papiloma, papilomatosis, carcinoma ductal in situ y carcinoma papilar. Ellos también enfatizaban la significativa asociación entre carcinoma ductal in situ y el realce no masa de distribución segmentaria en la resonancia magnética. Se han publicado también
resultados respecto a los distintos protocolos de resonancia magnética utilizados en la evaluación de la secreción patológica del pezón. Para empezar, debemos diferenciar entre la galactografía por resonancia magnética indirecta de la galactografía por resonancia magnética directa. La galactografía por resonancia magnética indirecta acentúa la visibilidad de estructuras que contienen líquido usando secuencias altamente potenciadas en T2, evitando así la inyección de material de contraste y la canulación de un ducto. La galactografía por resonancia magnética directa se realiza canulando el ducto e inyectando material de contraste. Esta técnica tiene las mismas molestias y fallas que una galactografía convencional. Los resultados publicados respecto a estas distintas técnicas, en general, hablan de que la resonancia magnética con contraste se ha perfilado como el estudio que tiene la más alta sensibilidad y valores predictivo positivo y predictivo negativo, siendo así la modalidad diagnóstica que la mayoría de los radiólogos prefieren en el estudio de la secreción patológica del pezón con mastografía y ultrasonido negativos. En general, las distintas modalidades que acabamos de mencionar son poco confiables para predecir el diagnóstico histológico en pacientes con secreción patológica del pezón, de manera que es de suma importancia el diagnóstico histopatológico de las lesiones identificadas por imagen. El procedimiento de biopsia puede ser percutáneo y guiado por la modalidad de imagen que mejor demuestre la lesión. Es importante la colocación de un marcador tisular al término de la biopsia que permita la posterior escisión del sitio biopsiado. La biopsia con aguja de corte asistida por vacío es particularmente útil para asegurar el muestreo completo de pequeñas lesiones papilares intraductales. Aunque la biopsia es un procedimiento diagnóstico, también puede ser terapéutico y conducirá al cese permanente de la secreción del pezón en el 90 a 97.2% de las pacientes. Aunque algunas instituciones muestran buenos resultados con la biopsia aspiración con aguja fina, múltiples series de resultados han demostrado que la biopsia con aguja de corte es superior en términos de sensibilidad, especificidad y clasificación histológica correcta de las lesiones. A manera de resumen, les compartiré los criterios apropiados establecidos por el Colegio Americano de Radiología en la evaluación de la secreción por el pezón y los cuales describe en 5 variantes. La variante número 1 se refiere a la secreción fisiológica del pezón en mujer de cualquier edad y en relación al examen de imagen inicial. En esta variante se establece que los estudios de imagen no están indicados en la secreción fisiológica del pezón. La variante 2 se refiere a la secreción patológica del pezón en hombre o mujer de 40 años de edad o más y en relación al examen de imagen inicial. Aquí se establece que para hombres o mujeres de 40 años de edad o más, la mastografía o la tomosíntesis deben ser el examen inicial. El ultrasonido suele añadirse como exploración complementaria. En este caso, la mastografía debe repetirse si la mastografía anterior se realizó hace más de 6 meses. El ultrasonido puede realizarse como examen inicial si la paciente se ha realizado una mastografía recientemente, es decir, en un lapso menor a 6 meses, o bien si está embarazada. Aunque la resonancia magnética o la ductografía por lo general no son apropiadas como examen inicial, pueden ser útiles cuando la evaluación inicial con imágenes estándar es negativa. La variante número 3 se refiere a la secreción patológica del pezón en hombre o mujer de 30 a 39 años de edad y en relación al examen de imagen inicial. Para mujeres de 30 a 39 años de edad, el ultrasonido puede usarse como un examen inicial en lugar de una mastografía. Sin embargo, la mastografía o bien la tomosíntesis no deben excluirse y estos son usualmente apropiados. La mastografía o la tomosíntesis deben realizarse como estudio inicial en hombres en este rango de edad, dada la alta incidencia de cáncer en hombres con secreción patológica del pezón. Y el ultrasonido se realiza como un examen complementario. Aunque la resonancia magnética o la ductografía por lo general no son apropiados como examen inicial, pueden ser útiles cuando la evaluación inicial con imágenes estándar es negativa.
La variante número 4 se refiere a la secreción patológica del pezón en mujer menor de 30 años y en relación al examen de imagen inicial. Para una mujer de 30 años de edad o menos, el ultrasonido debe ser el examen inicial, aunque la sensibilidad sea baja. La mastografía o la tomosíntesis pueden ser complementarias cuando el ultrasonido inicial muestra hallazgos sospechosos o si la paciente es BRCA positiva o tiene alguna otra mutación genética que predispone al cáncer de mama. La variante número 5 se refiere a la secreción patológica del pezón en hombre menor de 30 años de edad y en relación al examen de imagen inicial. Para hombres de 25 a 30 años de edad, la mastografía o la tomosíntesis deben realizarse inicialmente con ultrasonido adicional, dada la alta incidencia de cáncer de mama en hombres con secreción patológica del pezón. Para hombres menores de 25 años, el ultrasonido puede ser el examen inicial con mastografía adicional si ésta estuviera indicada. Hablemos ahora de cómo es el manejo en las pacientes con secreción patológica del pezón. Como lo acabamos de ver, en estos pacientes deberán iniciarse su estudio con mastografía y ultrasonido. Si estas modalidades de imagen muestran la presencia de lesión intraductal o bien masa asociada a dilatación ductal, estará indicada la biopsia. Si el resultado de esta biopsia es benigno, entonces se puede establecer el seguimiento siempre y cuando exista concordancia de benignidad. En caso de existir discordancia o bien que el resultado histopatológico nos aporte la presencia de una lesión de riesgo o sea maligno, entonces está indicada la excisión, que puede ser quirúrgica o bien con algún dispositivo de corte aspiración. En el caso de que estas modalidades de imagen iniciales sean negativas, entonces está indicada la resonancia magnética. En caso de que éste sea positiva, estará indicada la biopsia y de ser negativa, con la finalidad de ser lo menos invasivos posibles, actualmente lo que se sugiere es el seguimiento. Para finalizar, hablemos de cómo se dará el seguimiento en este grupo de pacientes. Históricamente, la excisión de los ductos mayores era el procedimiento establecido en pacientes con secreción patológica del pezón que contaban con mastografía, ultrasonido y resonancia magnética negativos. En años recientes se ha documentado que el riesgo de desarrollar una lesión maligna en estas pacientes en realidad es muy bajo, específicamente si no se identifica otra sintomatología. Y entonces se propone que este grupo de pacientes puede permanecer en vigilancia por 2 años con seguimientos cada 6 meses hasta que la secreción espontánea resuelva, lo cual, según establece la literatura, ocurre en 81% de los casos. En el caso de que la secreción patológica sea masiva o bien que no resuelve, entonces debe considerarse la cirugía. Esto es todo en cuanto al abordaje de las pacientes con secreción por el pezón. Espero que esta presentación les haya sido de utilidad y agradezco mucho su tiempo y su atención. Muchas gracias.